Buenos días, hermanos. A todos. Sí, buenos días. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, tú eres una persona muy sumisa? ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Y cuando te han dicho, tú eres una persona muy sumisa, ¿qué te están queriendo decir? ¿Cómo es una persona sumisa? Obediente. ¿Qué más? Que escucha, que se sujeta a la autoridad, que es humilde. ¿Cómo más es una persona sumisa? Aguantadora. Sí, más o menos, más o menos. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 25. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio, por sentido de responsabilidad delante de Dios, que se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden atribuirse ustedes mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. ¿Cómo les parece que la carta de Pedro fue escrita justo después de que un emperador romano muy querido, incendió Roma? ¿Se acuerdan cómo llamaba ese emperador? Que hasta los perros les ponían así. En mi época a un perro le ponían Nerón, en honor a este queridísimo emperador. Incendió Roma el loco este y le echó la culpa a los cristianos. Entonces se desató una de las persecuciones más infames que la iglesia ha sufrido. Y en ese contexto tan injusto, Pedro les dice, sométanse. Pedro está loco, ¿cierto? ¿Cómo nos va a decir eso? Con un emperador como el que tenemos, un tipo loco, malo, ateo, infame,
que incendia su propia ciudad y nos echa la culpa a nosotros. Y Pedro dice, sométanse. Eso ante el criterio humano es una locura. Pero el reino de Dios va más allá de los criterios humanos. En este texto, Pablo nos exhorta a vivir con una actitud sumisa ante las autoridades, porque Cristo así lo enseñó. Se nos manda a vivir en sumisión a las autoridades, porque Cristo así lo enseñó. Entonces, tenemos claro que hay un llamado a ser sumisos. Tenemos un llamado a ser sumisos, pero vamos a desmenuzar esto de acuerdo al texto que acabo de leer. Vamos a mirar qué significa en el texto, qué significa ser sumisos en el texto. Yo no les voy a dar una definición del diccionario. Voy a mirar en el texto, el mismo texto que acabo de leer, qué significa tener una actitud sumisa. Y la definición está en el versículo 17. El versículo 17 dice, den a todos el debido respeto. O sea que por ahí comienza el sometimiento. Cuando yo tengo una actitud sumisa, significa que respeto a la otra persona. En mí hay una actitud de respeto hacia el otro. Por ahí comienza la sumisión. Yo le doy respeto. Y es el debido a cada uno. Entonces lo va discriminando de acuerdo a los grupos. Dice, amen a los hermanos. Teman a Dios. Yo ya he explicado lo que significa la expresión temer a Dios. Es darle el lugar debido a Dios. Es tratar a Dios con la debida seriedad con la que Él se merece. No tomarlo como un juego, sino tomarlo con toda la seriedad del caso, darle el lugar que Él se merece. Y después dice, respeten al rey. ¿Quién era la suprema autoridad en tiempos de Pedro? ¿Quién era? Terrenalmente, el emperador romano Nerón. Nada más y nada menos que el emperador Nerón. Y Pedro dice, respeto. Tremendo eso. Entonces, lo que significa ser sumiso es dar el debido respeto. Es que yo creo que no se nos prohíbe tener diferencias de opinión, ¿cierto? Porque Dios nos creó con un cerebro, con una capacidad de pensar, y el cerebro hay que usarlo. O sea, esto que nos dio el Señor, la cabeza que Él nos dio es para usarla, no es para dejar que se congele ni que se atrofie, no, hay que usarla. Pero es muy diferente yo pensar y discernir y poder decir estoy o no de acuerdo, y otra cosa muy diferente es ir respetar. ¿Cierto que hay una diferencia? Podemos estar en desacuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo con una autoridad. Sí, eso a mí no, eso no se me prohíbe. Yo puedo decir no estoy de acuerdo con una autoridad, pero lo que no puedo hacer es ir respetar esa autoridad, que es muy diferente, ¿cierto? Entonces, lo que significa una actitud sumisa de acuerdo a la Biblia es guardar el debido respeto a una autoridad, a una persona que tiene un rol. Pero en segundo lugar vamos a ver las razones del por qué Pedro pide esto. Pedro, ¿por qué tú nos dices que debemos vivir con una actitud sumisa? ¿Cuál es la razón por la cual tú crees que nosotros debemos vivir de manera sumisa? ¿Por qué le estás pidiendo al pueblo, un pueblo sometido por el emperador Nerón, perseguido injustamente, y les estás pidiendo que sean sumisos? ¿Por qué? Hay varias razones. La primera razón que él argumenta es por obediencia. En el versículo 13 dice, por causa del Señor hagan esto. Es decir, esto no es algo que surgió de la mente de Pedro. Esto no es algo que se le ocurrió a Pedro. Es por causa de Dios. Es un mandato que viene ¿de quién? De Dios. ¿Recuerdan ustedes una escena en la vida de Pedro? Pedro está diciendo esto ahorita, pero Pedro no era la persona más sumisa. ¿Recuerdan varias de las escenas de la vida de Pedro? Una por lo menos. ¿Qué pasó en Getsemaní cuando los soldados del sumo sacerdote vinieron y capturaron a Jesús? Sacó la espada, oiga, le tiró a tumbar la cabeza al soldado, solo se le llevó la oreja. Pero ese hombre se fue por la cabeza.
Y Jesús no dijo, ay, tan bello Pedro. No, tú me defiendes y tú estás dispuesto a matar por mí. Le dijo, no, un momentico, Pedro. ¿Qué le dijo? El que a hierro mata, a hierro muere. Y Jesús les enseñó a sus discípulos que la revolución que él venía a desarrollar en la tierra no era por la violencia, no era mediante un acto rebelde, era mediante el amor. Esa es una revolución verdadera. Mediante el amor. Y le dice, guarda tu espada. ¿Merecía el soldado que le dieran con una espada? Quizás. Era muy injusta. Era muy injusto el arresto de Jesús. Pero Jesús dijo, no hagas nada de eso. Esa es una actitud sumisa. Y Pedro lo entendió a tal punto que llegó a escribir esto. Entonces, Pedro entiende y nos dice, esto es un mandato de Dios, es una orden de Dios. Y como la sumisión primera es ante Dios, pues yo acato las órdenes. El Señor me dice, debe ser sumiso, pues yo debo entender esto y tener la sumisión como parte del carácter de un cristiano. Pero también el texto dice, esto también es muy interesante, que Dios usa las autoridades. Dice el versículo 14, los gobernantes que Él envía, y Pablo confirma esto en el capítulo 13, dice Pablo que toda autoridad es puesta por Dios. Miren, eso no es fácil de asimilar. Toda autoridad, Señor, pero es que a veces en la historia se ha demostrado que han habido autoridades perversas, de lo más perverso. ¿Cómo vamos a entender nosotros que toda autoridad es puesta por Dios? Pues mire, o lo hace Dios directamente, que es cuando Dios, Daniel dice que Dios pone y quita reyes, Dios en su soberanía pone y quita. Pero si no es un acto directo de Dios, es un acto permisivo de Dios. Dios permite que esa autoridad esté ahí. Y si Dios permite, que es lo mínimo, que esa autoridad esté ahí y me manda que guarde respeto, hay que respetar. Dios es un Dios de orden y de autoridad. Inclusive, miren, hay una comunidad pequeña en la deidad, es decir, la Trinidad. Nosotros tenemos un solo Dios verdadero que se manifiesta en 3 personas. Es una pequeña comunidad. Y dentro de esa pequeña comunidad hay unos roles, ¿cierto? ¿Quién es la cabeza en la Trinidad? Dios el Padre. Dios el Hijo, Jesucristo, es sumiso ante la autoridad del Padre. ¿Cierto que sí? Él se somete al Padre. Jesús es menos que el Padre. Jesús es inferior al Padre. Son de la misma esencia, tienen el mismo valor. Pero Jesús voluntariamente se somete al Padre. En tercer lugar va el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es menos que el Hijo y que el Padre? No. Es de la misma esencia, tiene el mismo valor. Es Dios todopoderoso. Sin embargo, en el rol que Él cumple, Él se somete al Hijo y se somete al Padre. Dios es un Dios de orden. Es que como nos decían los padres antes, donde manda capitán, no manda marino. Para que haya orden en un barco, no todos pueden mandar. Si todos mandan, caos. Tiene que haber un orden, tiene que haber unas cabezas, unos encargados, alguien que cumple un rol, que dirige, que tiene un perfil o que tiene una capacitación y dirige. ¿Eso lo hace más o mayor que los otros? No. Una autoridad no es más que aquel que está debajo de él, pero es un rol que cumple. Y esos roles, según la Biblia, hay que respetarlos. Dios pone las autoridades y nos manda a que las respetemos. Otra de las razones por las cuales debe haber sumisión, versículo 15, es por testimonio, es decir, para que otros vean lo que estamos haciendo. Dice, practicando el bien, versículo 15, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Cuando un cristiano obra sabiamente, y específicamente aquí es con humildad y mansedumbre, para con los incrédulos, calla todo argumento en contra.
Es decir, con humildad gana terreno. En esta área, si no queremos ser acusados, debemos tener una actitud sumisa. Eso es testimonio para aquellos que no creen. Y el versículo 16 nos lleva a decir, esto es actuar como personas libres. Recuerden que le estaba hablando a un pueblo sometido por un imperio injusto. Y les dicen, esto los lleva a ustedes a ser verdaderamente libres, porque la libertad la da Cristo, no la da un gobierno terrenal. A mí un gobierno no me hace libre. Quien me hace libre es Dios, a través de la obra de Cristo en la cruz. Me hace libre del pecado que me era imputado y que me condenaba eternamente. Por lo tanto, soy libre de la condenación. Y finalmente, la última de las razones para someternos es Cristo, porque Él da ejemplo. Miren lo que dice versículos 21 en adelante. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Miren lo que, como describe a Cristo. Él no cometió ningún pecado. No hubo engaño en su boca. Es decir, sería la persona con mayores argumentos para rebelarse. Y dice el 23, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Jesucristo, siendo perfecto, siendo justo, sufrió. Y teniendo argumentos aún para defender su justicia, no se rebeló. Actuó con sumisión. No contestaba las agresiones y el amor lo llevó a soportar todo para darnos la vida. Lo más lindo es que si nosotros nos quedamos solo en la sujeción, lo vamos a ver como un triste sacrificio. Si lo vamos a ver sin el contexto, no, es que someterse es muy duro y eso uno sufre y qué pereza y no. La sumisión es solo el camino hacia algo mayor y es una muestra de amor. Cuando una persona se rebela, está mostrando falta de amor. Cuando una persona es sumisa, ¿saben por qué Jesús decía que él era modelo de ser manso y humilde de corazón? Aprendan de mí que soy manso, porque él tenía esa capacidad. La mansedumbre es la capacidad de retroceder por amor a otros. Yo voy a luchar hasta el final y voy a exigir mis derechos y yo peleo y yo no me... Jesús lo que hacía era retroceder por amor a otros. Es el camino al amor. Implicaciones del sometimiento, en tercer lugar. Ya entendimos lo que el texto nos dice, lo que significa ser sumiso. El texto nos explica a dónde nos puede llevar, o las razones más bien que tenemos para ser sumisos o para que debemos ser sumisos, y las implicaciones. ¿Qué implica ser sumiso? Bueno, lo primero que dice Pedro con respecto a las implicaciones es que el respeto es para todos. Versículo 18, recuerden que en aquel momento existía la esclavitud, entonces él dice, criados, les está diciendo a los que son esclavos, sométanse con todo respeto a sus amos. Y escuchen esto, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Hoy podemos trasladar eso a los empleados. Empleados, sométanse con todo respeto a sus empleadores, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. ¿Alguno ha tenido un jefe insoportable? ¿Y qué te dice el Señor? Hazle la guerra, túmbalo, túmbalo. Haz lo que caiga para que pongan un mejor jefe. El Señor te dice, sé sumiso, ora por él, desearle el bien. Señor, pero está orando injustamente. Sigue orando por él, deséale lo mejor. Tremendo, ¿cierto? Eso es contracultura. Lo que la cultura nos dice es, no te dejes, túmbalo, no te dejes explotar, no, acaba con eso. La revolución no es por la fuerza.
La revolución no es a los golpes, es por amor, es a través del amor. Y Pedro dice, denle el respeto debido. Ah, pero es que mi autoridad ha cometido errores. Pregunta es, si alguien se comporta mal, ¿eso nos da licencia para irrespetarlo? ¿Sí o no? Si alguien se comporta mal, si alguien la embarró, si alguien se fue por el mal camino, ¿yo tengo licencia para irrespetar a esa persona? No. Yo debo respetar a todo el mundo, así se comporte bien o se comporte mal. Pero a veces con las autoridades nos justificamos. Ah, es que ese es un corrupto, entonces lo insulto, digo cosas feas, y si me encuentro con él. El que alguien sea corrupto me da licencia para irrespetarlo. El que alguien piense diferente a mí me da licencia para irrespetarlo. Puede ser que yo no esté de acuerdo con mi autoridad. Puede ser que yo piense diferente a mi autoridad. Puede ser que seamos de escuelas filosóficas diferentes. Puede ser de que seamos de partidos políticos diferentes, pero no me da licencia para irrespetarlo. A la luz de la Biblia. Yo les estoy hablando, es a la luz de la Biblia. Que la gente actúa diferente, puede ser, pero a la luz de la Biblia se nos pide que respetemos. Ay, yo no puedo hablar. Claro que sí. Puedes pensar, puedes hablar, puedes opinar. Es más, debemos proponer. Cuando se está actuando mal por parte de las autoridades, un deber que tenemos es proponer cambios y aportar para el cambio. Pero y respetar, no. Y respetar, no. Esta mañana hablaba de un ejemplo muy común entre nosotros. Y es que cuando alguien ve a un guarda de tránsito, claro, ahí está el se chupa. Está ese desgraciado buscando a ver a quién le saca plata. Pues si a ti te consta que es corrupto, tú puedes decir, señor agente de tránsito corrupto, ¿cierto? Pero no, se chupa. Pero es muy común entre nosotros que cuando la autoridad hace algo mal, sentimos que tenemos la justificación de insultar, de maltratar, de ese gobierno, yo no sé qué, ese congreso, ese alcalde, ese gobernador, esa asamblea, ese consejo, ese tombo. Y no solo ante este tipo de autoridades, miren, esto aplica a todo. Por más que unos papás sean cantaletosos, eso no justifica a un hijo que les grite a sus papás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso aplica a todos los niveles de autoridad. Un hijo debe respetar a sus padres, así sus padres se equivoquen. Porque son sus padres. Porque Dios los puso en el hogar como autoridad. Y no es que el hijo no pueda hablar, el hijo puede ir y respetuosamente decir, papá, mamá, creo que se han equivocado. Creo que el camino, dialoguemos, porque creo que el camino no es por ahí. Con todo el respeto puede hablar, puede opinar, con todo el respeto. Pero un hijo levantándole la voz a sus padres, no. Y claro, entonces como en la casa no se respeta la autoridad, entonces cuando yo salgo de la casa sigo respetando las autoridades. Y esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La última implicación que menciona Pedro es muy realista. Pedro no está diciendo, no, si tú eres sumiso, todo va a estar bien. No. Él habla del sufrimiento, versículo 19, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios soporten penalidades aún sufriendo injustamente. Pedro es consciente que la iglesia estaba sufriendo bajo el imperio de Nerón, que el cristiano puede llegar a sufrir, como nos pasa muchas veces, y aún por hacer el bien. Pero él lo que está diciendo aquí es, miren, Dios ve todo eso. Y Dios no se queda con eso. Dios está viendo y es el juez justo. Tú, por lo menos, vive en amor, en actitud sumisa, respeta y Dios se encarga del resto.
Hay injusticia entre tus autoridades, ora por ellos, porque Dios se va a acercar. Dios es el juez justo que todo lo ve, y a Dios no se le pasa nada. Y Él tarde o temprano dará a cada uno según haya hecho. Entonces descansemos en el Señor. Cuando creamos que estamos viviendo una situación difícil, en el trabajo, en la casa, en el país, porque se están haciendo cosas que no nos gustan o que son incorrectas o que son mal hechas, pues oremos y Dios hará. Mientras tanto, nosotros mantener una actitud sumisa. Finalmente, voy a leerles algo que encontré que creo que sirve como conclusión. Dice, desde el punto de vista bíblico, ser sumiso implica una actitud de obediencia y respeto hacia Dios y las autoridades establecidas. Esta actitud se caracteriza por la humildad y la disposición a someterse a la voluntad divina, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos o cuando sus resultados nos resultan difíciles de entender. En la Biblia, la sumisión no es vista como debilidad. Ser sumiso no es débil, sino como una virtud que refleja profunda confianza en Dios. Que cuando uno es sumiso le deja las cosas a Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 21, se nos exhorta a someternos unos a otros en el temor de Dios. Esto sugiere una relación de respeto mutuo y servicio, basada en el amor y la reverencia al Señor. Pongámonos de pies y vamos a orar.